Bueno, pues el día de hoy, para variar, ¿verdad? Siempre que uno busca de Dios, Dios siempre responde, porque así es Dios. El título de la conferencia, amados hermanos, se llama ¿Te olvidaste de Dios? Es una pregunta simple, ¿va? Pero que tiene una profundidad grande, ¿va? Así que ahí está tu hermano, adelante, tócale el hombro y dile, no te olvides de Dios. Ah. Miren, amados, vamos a estudiar la escritura, ¿va? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y vamos a ver que siempre hay una correlación impresionante, ¿verdad? De lo que pasó en los tiempos antiguos con los tiempos actuales. Y en todo esto, amados, sí tengo que comentarte que es doloroso. Llevo ya más de 20 años en el camino del Señor y en este andar que se dice fácil, pero aquí hay muchos muchachos que no llegan ni a la segunda década y es el tiempo que yo tengo ya en Cristo. Y he podido pues, presenciar y ser testigo de muchas situaciones, desafortunadamente, para muchas personas, ¿verdad?, que se acercaron al Evangelio, afortunadas para otras personas, pero que es lamentable, amado hermano, que muchas personas en el camino se van quedando, ¿verdad? Y llegan, amado hermano, a tener, ¿verdad?, la desdicha que en el caminar en Cristo se olvidan de Dios. Así que el día de hoy es importante, ¿verdad?, recordar esto porque el tiempo está cerca. Es increíble que en los tiempos que estemos viviendo haya deserciones hacia Dios, ¿verdad? Haya personas que se olvidan de Dios. Sus prioridades son exactamente las otras, ¿verdad? Son contrarias. Y el día de hoy vamos a ver a través de la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Si me acompañan todos, por favor, al libro de Deuteronomio. Y en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, ¿verdad?, a partir del versículo 11. Déjame, antes de leer esto, déjame decirte que en este libro, que es la segunda ley, ¿verdad?, que hemos ya enseñado, se sitúa, ¿verdad?, en el momento que ya el pueblo de Israel, escucha esto, Deuteronomio 8, ¿verdad? Vamos a empezar a leer desde el versículo 11. Pero este pasaje se sitúa con mucha exactitud después de que el pueblo de Israel, ¿verdad?, apunta a eso, salieron 2 millones de personas de Egipto. ¿Cuántas? 2 millones, ¿verdad? Salieron de Egipto. Y una vez que salieron de Egipto, ¿verdad?, Dios los llevó a un lugar que les había prometido. Escucha bien esto. Dios les ofreció una tierra de Canaán donde, ¿verdad?, está el reposo de Dios, donde es una tierra donde fluye la paz, el bienestar de Dios, ¿verdad? Una tierra de leche y miel. Así que apunta a esto, es muy importante. Dios promete, ¿verdad?, a todos, ¿verdad?, los que le siguen, una tierra de reposo, una tierra de descanso, una tierra de paz, ¿verdad?, una tierra en plenitud, en bienestar. Dios prometió eso al pueblo de Israel, ¿verdad? Y vamos a ver lo que estaban prácticamente ya listos para entrar a esa tierra prometida. Pero déjame decirte algo, amado hermano. De los 2 millones de personas que salieron de Egipto, solamente llegaron 2. Apunta, de 2 millones quedaron 2. Salieron 2 millones de Egipto y llegaron 2 a la tierra prometida. Todos los demás que estaban ahí habían nacido en esa travesía de Éxodo de 40 años, ¿verdad? No habían podido llegar, ¿verdad? Repite, no llegaron a la promesa de Dios. Dios lo ofreció y fue real y llegaron 2. Pero muchos, ¿verdad?, no llegaron a la promesa de Dios.
Y en este momento hay una advertencia para la generación que iba a entrar y que había nacido en el desierto. ¿Ah? Y está escrito en este capítulo 8 que vamos a estudiar. Amén. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio 8:11, y empezamos con una declaratoria que yo te pido que lo subrayes, y comienza así: cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. Subraya esta palabra. Cuídate, ¿verdad?, de no olvidarte de Jehová, tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón. Subraya la palabra enorgullezca tu corazón, ¿verdad? Sigue diciendo la Escritura: y te olvides de Jehová, tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15. ¿Qué te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua? Y Él te sacó, repite, Él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos, y aparece la palabra dioses en minúscula, de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ustedes, que de cierto morirán, como las naciones que Jehová destruirá delante de ustedes, así permanecer, por cuanto no han atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. ¿Verdad? Fíjate qué importante, amado hermano. ¿Cuántos se acuerdan cómo era su vida antes de que Dios los tomara de esa tierra de esclavitud de Egipto? Pasan los años, pasan los meses, pasan las semanas, y a muchos, ¿verdad?, se nos llega a olvidar por la dinámica de la vida, ¿verdad?, por los nuevos retos, ¿verdad?, por las cosas que empiezan a suceder en nuestra vida. Cuando Dios llega a nuestra vida, la vida no se detiene, la vida continúa, ¿verdad? El caminar continúa. Pero desafortunadamente muchas personas se olvidan de Dios, ¿verdad? Los abruman las responsabilidades, a algunos les abruman el éxito, a algunos les abruma el cambio de vida, ¿verdad? Siendo solteros ahora ya tienen una vida de matrimonio. A algunos les abruma las pruebas de pérdidas, de vicisitudes, de enfermedades. Pero a final de cuentas, todas esas situaciones que llegan a pasar en nuestras vidas, la Biblia nos dice: pon atención de no olvidarte de Dios. Porque si te olvidas de Dios, vas a quedar separado de Dios, ¿verdad? Muerte significa separación de Dios, ¿verdad? Y en el caminar, amados hermanos, hemos visto en estos años cómo muchas personas llegan aquí, ¿verdad? Llegan aquí con la necesidad de tener familia, ¿verdad? De buscar una muchacha, un muchacho, ¿verdad? Son personas que en un principio se mantienen pegados, unidos, ya parecen sanguijuelas del pastor, no dejan respirar, me hablan diario, están ahí, y ves que la gente en verdad tiene necesidad. Escucha esto, la gente tiene necesidad.
Pero no te equivoques en esa necesidad. Porque la verdadera necesidad no son los problemas que enfrentas, sino la necesidad grande y profunda que tienes de Dios. Porque cuando tu necesidad no es abocada y tu necesidad se centra en satisfacer lo que en el momento necesitas, como un trabajo, una familia, ¿verdad? Una recuperación de alguna enfermedad o de alguna pérdida, o una mejora económica o de vida, cuando tú centras esa necesidad en lugar de la gran necesidad de Dios, cuando esa necesidad se satisface, amado hermano, te olvidas del Señor. Y aquí hay mucha gente que se ha ido porque se casó y la mujer le metió presión para no venir ya a la iglesia. O el hombre le metió presión para ya no venir a la iglesia. O porque antes no tenían trabajo y ahora ya tienen trabajo, tienen tanto trabajo que ya no tienen tiempo para la iglesia. Porque antes estaban enfermos y venían para recibir una recuperación de esa necesidad, y ahora que están sanos se han olvidado de la casa de Dios. Porque hemos visto andar a muchas y muchas personas cómo desprecian el gran amor con los que Dios los llamó. Y hemos visto deserciones impactantes, cómo de momento hasta se salen de los grupos de la iglesia, desisten. Porque jamás entendieron que la necesidad real en sus vidas es una gran necesidad de Dios. Y no de las necesidades que en su momento, ¿verdad?, prevalece en la gente. Es lamentable y es muy triste ver a muchísimas personas. Hoy mismo estamos viendo nuevamente gente que está ahí pasmada, ¿verdad?, que no participa absolutamente nada en la iglesia. En estos tiempos de pandemia no se conectan, no participan, no asisten, no se inscriben para una reunión presencial, ministerial. Llegan tarde. No es Dios su prioridad. Ahora Dios es un relleno en su vida. Ahora convirtieron a un Dios verdadero en un Dios de amuleto. La gente no ha entendido que Cristo es como es, y mucha gente sigue queriendo hacer a Cristo a su manera y a su conveniencia. Y cada quien edifica a su Cristo a su forma de ver y no a la forma que es Cristo. Dice la palabra de Dios: el que no carga su cruz y me sigue no es digno de mí. El que no deja padre, madre y hermanos por mí no es digno de mí. Y es lamentable ver a muchas personas tan botados de tantas responsabilidades, de tantos agobios, que no ponen en el lugar que le corresponde a Cristo en sus vidas. Y ¿sabes qué, amado hermano? Lo vamos a ver. Estas personas estaban a punto de obtener la promesa de Dios y se les advierte: no te olvides de Dios. No te olvides de Dios. La gente quiere sus beneficios, pero le huye a las responsabilidades. El contar con Dios es una responsabilidad, amado hermano. El estar con Dios, porque ha habido mucho pastor falso en estos tiempos, que ofrecen siempre las promesas, ¿verdad? Dios te va a bendecir, Dios te va a mejorar, Dios te va a sanar, Dios te va a proveer, Dios te va a sacar. Y resulta ser que solamente vienen a obtener eso y olvidan que todas las promesas de la Biblia están condicionadas. No quieren cumplir las condiciones, solo quieren obtener el beneficio. Personas que, escucha esto, olvidarte de Dios es despreciar al Señor. Y en los tiempos que estamos atravesando, amado hermano, hay mucha gente que se ha olvidado en el camino del Señor.
La gente crece, ¿verdad? Yo conocía muchos muchachitos que estaban aquí, estaba viendo unas personas que no veía por pandemia, ya niños que ya son niñotes, ¿verdad? Y niñas que ahora son señoritas, y niños que ahora son jóvenes, y jóvenes que ahora son hombres. Y conforme van creciendo, en muchas ocasiones, en ese proceso de crecer, se olvidan de Dios. Es que ahora ya no tengo tiempo para Dios porque ahora ya estudio, ahora ya trabajo, ahora ya tengo otras responsabilidades, ahora ya tengo una novia que atender, ahora ya tengo una familia a la cual estar, y se olvidan de la parte elemental, amado hermano, en este caminar que es el Señor. Tenemos que aprender con mucho cuidado, amado hermano, de no olvidarnos de Dios. Fíjate, en la carta de Tito, capítulo 3, a partir del versículo 3, la Biblia nos recuerda, ¿verdad?, de dónde nos llamó Dios. Y eso es importante. ¿Cómo estaba tu vida en Egipto? ¿Cómo estaba tu vida atrapada por las garras de Satanás con Faraón? ¿Cómo estaba tu vida en esa esclavitud, ¿verdad?, sin ninguna esperanza, sin ninguna salida, pensando que eso era el mundo en el que estaba sentenciado? Y ahora que ya saliste de esa tierra, te has olvidado de Dios. Da mucho trabajo en esta época estar persiguiendo a la gente. Conéctense, vengan, asistan, participen, apoyen. Y la gente piensa que nos hace un favor a la casa de Dios, cuando no se han dado cuenta que su vida es miserable y los que necesitamos de Dios somos nosotros. He tenido pérdidas de familia cercana que por priorizar otras situaciones en su vida se han olvidado de Dios. Se han ido a otros lugares pensando que ese es el Dios al que quieren servir. Y Dios es el mismo. Si fallas aquí, fallarás allá. Porque Dios es el mismo. Dice la Biblia, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidias, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Salmos 42 también dice la palabra de Dios. Escucha esto. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puse mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dile a tu hermano, no se te olvide que Dios te sacó del hoyo. No se te olvide de dónde vienes. Hermosamente la palabra de Dios en Juan 14:2 dice, yo voy a preparar, ¿verdad?, una morada para vosotros. O sea, Jesús mismo va a preparar un lugar eterno para mí. No nada más me sacó de mi miserable vida, de mis dolencias, de mis enfermedades, de mis limitaciones, de mis frustraciones, de mis desencantos. No nada más hizo eso, además me fue a preparar con sus manos. Tú tienes que ver con las manos santas de Jesús, preparando una habitación celestial para cada uno de nosotros, porque nos conoce perfectamente bien. Qué hermoso es el Señor. Y es doloroso y es lastimoso ver que cuánta gente le ha fallado a Dios en estos tiempos.
¿Cuánta gente no quiere de Dios? Unos se fueron a los placeres, ¿verdad? Llegaron vírgenes, probaron la sexualidad y ahora no salen de la sexualidad. Y ese es su pequeño Dios. Antes venían solos o solas, ahora ya tienen una pareja, ya tienen hijos y ahora se han vuelto a sus hijos y a su pareja y ese es su Dios. Otros no tenían trabajo, han llegado, han obtenido trabajo y ahora ese se ha vuelto su Dios. Venían enfermos, ahora están sanos y ahora, ¿verdad? Esa libertad de sentirse sanos se ha vuelto su Dios. Te voy a decir algo que Jesús dijo. Jesús viene a limpiar tu vida. Estamos llenos de cochambre por dentro cuando no conocíamos a Cristo. Y Jesús llega, ¿verdad?, a limpiar todo eso. Pero Jesús mismo lo advierte, tanto en el Evangelio de Lucas como en el Evangelio de Mateo. Jesús es enfático y directo. Y si me acompañan al libro de Mateo, vamos a leer Mateo. Y lo abren en el capítulo 12 de Mateo. Mateo 12, y nos situamos en el versículo 43. Mateo 12, 43 dice la Escritura. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, fíjate quién dice, el demonio dice, ¿verdad? Pasa un tiempo, sale del hombre que lo tenía muy mal y de momento dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Subraya la palabra desocupada. Por eso es que regresa, porque está desocupada. Cuando está desocupada es porque tampoco está Dios, porque si estuviera Dios estuviera ocupada. Y cuando Dios permanece en la vida de una persona, está ocupada. Y la persona no es vulnerable a los demonios. Pero cuando está desocupada, es decir, cuando se olvidaron de Dios, cuando Dios ya no es su prioridad, entonces los demonios se dan cuenta y regresan a esa persona. Y entonces lo que sucede cuando regresan los demonios a esa persona, dice en el versículo 45 que no regresa nada más un solo demonio, sino toma consigo otros 7 más. Y son peores. Y entrando moran ahí, y el estado de esa persona viene a ser peor todavía que como cuando llegó. Y termina diciendo Jesús: así también acontecerá a esta mala generación. Estamos viendo una generación mala, de gente corrompida, sin moral. Fíjate el riesgo que hay cuando la gente deja de buscar de Dios. Cuando la gente se aparta de Dios. Cuando la gente deja de llenar del Espíritu de Dios. Cuando la gente deja de estudiar la Escritura. Cuando la gente deja de congregarse. Cuando la gente deja de participar. Cuando la gente deja de apoyar en el Evangelio. Se quedan vacíos, repite, se quedan vacíos. Y listos para los demonios. He encontrado yo mucha gente que en el caminar de más de 20 años eran cristianos, se decían cristianos, y los ves y ¿cómo estás? Desde su léxico, desde la forma en que se expresan. ¿Qué ha pasado con tu vida? Uno se atreve a decirme: ¿tú estás en eso? ¿Cómo que todavía estoy en eso? Es mi vida. Apunta esto: el que ama su vida la perderá. El que ama su vida la perderá. Es clarísimo lo que dice la Escritura. Y el que pierda su vida por causa de mi nombre, dice Jesús, la va a ganar. Eso es importante en estos tiempos, porque se va a cerrar la puerta. Y todos los que no tengan a Dios se van a quedar afuera.
Fíjate, abre la palabra ahora en segunda carta de Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 20. Segunda de Pedro 2:20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿verdad? Salieron de Egipto, se escaparon, un momento vinieron a la iglesia, ¿verdad? Se bautizaron. A ver, escucha esto. Ahora en redes sociales te recuerda la red social todos los bautizos, ¿verdad? Hace un año pasó esto, hace 5 años, hace 7 años. Estaba viendo una foto de hace 8 o 9 años. Es impactante toda la gente que se bautizó. Digo, ay, mira, fulanito, sutanito, perenganito. ¿Dónde quedaron? Tendidos en el desierto. Horrible. Dice la Biblia, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, subraya la palabra enredándose, otra vez en ellas son vencidos. ¿Ya ves? Si ya te sacó Dios de esos pasos, no regreses a ello, no seas necio o necia. Y dice la palabra de Dios, su poster estado, ¿verdad?, viene a ser peor que el primero. Eso afirma lo que dicen los evangelios, ¿verdad? Porque mejor, escucha esto y grábatelo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia de Dios, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Se resume, con Dios no se juega. Cuando tú ya estás liberado por el amor que Jesús te tiene, de esa vida o de esas carentes oportunidades, ¿va? Es como la persona, ¿va?, el político que pide, siempre está ahí de chichincle pidiendo un puesto, y pueden pasar años y años y años y años, hasta que en el momento que llega le dan el puesto y entonces ya tiene un buen puesto y entonces se olvida de ello. Y así es la política. Aguas con tratar de ser político para con Dios. Aguas que nada más estuviste brinque, brinque, pidiendo, y el día que lo obtuviste te olvidaste del Señor. Mucha gente dice, no me olvidé del Señor, es que yo llevo al Señor a mi manera. Ya se hicieron un Cristo según sus conveniencias. Primeramente se van a congregar donde a ellos se les pega la gana, y al tiempo dejan de congregarse porque ahora se congregan en su propia casa, y después dejan hasta de leer la palabra, y después ya no se acuerdan ni siquiera que eran unos servidores de Jesucristo. En el versículo 22 ahí de segunda de Pedro dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse, ¿verdad?, en el lodo. Y mucha gente anda con una bandera a decir, es que es mayor el amor de Dios, ¿verdad?, que los pecados. Sí, mi amado, nada más que la Biblia dice, hay de aquel que sigue pecando deliberadamente. Hay de aquel que se quiere pasar de listo. Porque el amor no es solo apapacho. Dile a tu hermano, el amor no es apapacho. El amor es disciplina. Porque si tú como padre a tu hijo solamente lo apapachas, vas a crear un malcriado. Pero si tú a tu hijo que está creciendo lo educas y lo disciplinas, entonces vas a crear un hombre o una mujer temerosa de Dios. Y mucha gente sigue viviendo en muchos temores. Temores a quedarse sin trabajo, temores a quedarse sin familia, temores sin quedarse sin salud, temores, ¿va? Temores, pero se han olvidado del principal temor, el temor a Dios. Porque cuando tú le temes a Dios, ya no le temes a nada.
y los tiempos que estamos viviendo, que son ya muy cerca, no podemos caer en este descrédito de olvidarnos de Dios. Y yo les reto a hacer un autoanálisis. ¿Estás tú estudiando la palabra de Dios? ¿Estás meditándola? ¿Estás orando todos los días? ¿Estás participando en la grey que Dios te puso? ¿Estás aportando? ¿Estás ayudando? ¿Estás en la visión, en la obra? ¿Estás en el evangelio? Porque si no, amado hermano, te estás olvidando de Dios. Y el olvido de Dios muchas veces es paulatino y mucha gente no se da cuenta. Cada vez que me pasan las estadísticas, yo veo, ¿verdad? Tenemos un año, digo, ay, meses se congregaba muy arduamente todos los días. Ahora ya no se conecta 2 veces, ahora ya 3 veces, ahora 4 veces, ahora ya en las últimas épocas ya estás viendo que ya está en rojo porque es de los que menos se conecta. Entonces ves cómo el olvido de Dios es ¿qué? Paulatino. Porque te van ganando las cosas del mundo y las prioridades del mundo. Muy lamentable, una persona que le dije, oye, es que Dios no está peleado con tu familia. Dios quiere amar a tu familia. Tú vente a congregar. Dejó de hacerlo. Dios no está peleado, jóvenes, con su universidad. Solteros, Dios no está peleado el día que tengan un matrimonio. Adultos mayores, Dios no está peleado con la vejez. Al contrario, Dios ama a la gente y desea a Dios con todo su anhelo que la gente no se despegue de Él. Pues la gente es muy dicho, es que Dios está conmigo, sí, pero tú no estás con Él. O sea, temas que tú no te despegues de Él. Hay gente que porque no les cumplió su capricho de decir es que yo quiero que me case con Juana la loca y se casaron con Nora la divorciada y entonces le están reprochando a Dios y están enojados con Dios y eso lo hace que se separen de Dios. Tenemos que ser muy claros, amado, que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles. Mira, paralelamente en el libro de Deuteronomio, si vemos, amados, en el libro de los Hebreos, si me acompañas al libro de los Hebreos capítulo 4, y a partir del versículo 1, ¿verdad? Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios. Y eso es importante que lo repasemos. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira y no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa, subraya tu palabra, la palabra, por causa de desobediencia. Otra vez, determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Repite, que no se endurezca mi corazón. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabes que mucha gente no está en el reposo de Dios?
Dile a tu hermano, el reposo de Dios es tener paz en tu corazón, a pesar de las pruebas que estás viviendo, a pesar de las nuevas circunstancias que te estás enfrentando. Si no, ¿dónde está tu fe? Muchos cobardes no quisieron conquistar la tierra prometida porque había gigantes. Y regresaron a Josué diciendo, yo no le entro. Cobardes. ¿Sabes por qué? Porque perdieron su confianza en Dios. En la manera de que empiezas a enfrentar tus gigantes en tu vida, dile, conforme vas creciendo, vas enfrentando gigantes más grandes. Tus problemas van aumentando. Y conforme tus problemas y las dificultades que vas viviendo aumentan, necesitas una porción doble de fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible que nuestra vida agrade a Dios. Y hay mucha gente que se ha olvidado de Dios porque ha carecido fe. Y por eso están tan abrumados en otras cosas y en otras prioridades. Siempre que pregunto a la gente, ¿por qué has dejado de venir a la iglesia? Tengo mucho trabajo, pastor. No me dejan, ni los domingos me dejan descansar. Y yo necesito el dinero. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué no viniste a la iglesia? Es que tuve que arreglar todo lo de la colonia, fíjese. Soy el jefe de la colonia. Mi presencia ya es más importante que en la iglesia. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué no llegaste a la iglesia? Es que tuve un evento familiar. Entonces es más importante tus eventos familiares a venir 2 horas a la iglesia. ¿Dónde está tu fe? Jesús les dijo, hombres de poca fe. Si nos diéramos cuenta que la solución de todo está en Cristo, de todo, nuestra fe permanecería intocable. Pero ¿cómo puede ser el Cristo el centro de mis decisiones? ¿Cómo puede ser Cristo el centro de mis decisiones? Hasta que Cristo ocupe mi mayor tiempo en mi vida. Amén. Es que, ¿sabes qué? Yo le dedico a Cristo. En la mañana me levanto, media hora voy, corro, hago pipí, me lavo la boca, me baño, me peino, me visto como puedo, salgo corriendo, en fin. Regreso cansado, llego, me duermo, oro, me quedo dormido. Me conecto porque voy manejando, me conecto porque estoy paseando, me conecto. ¿Ese es tu Cristo? ¿Ese es el tiempo que le estás dedicando a Dios? Entonces quiere decir que es congruente la fe que le tienes a Dios. Y por lo tanto, estás a nada de olvidarte de Dios. Repite esto, Cristo no falla. El hombre sí, pero él no. Él no es hombre para fallar. Si Cristo prometió darnos un lugar de reposo, ¿cuántos quieren reposar? Decirle, Señor, estoy cansado de todo esto, yo no puedo manejarlo. Quiero vivir en paz. Quiero sentir, Padre, que me llevas en los brazos. Pues todos queremos el reposo, pero pocos le quieren entrar a la responsabilidad que Dios nos demanda de buscarlo continuamente, de llenarnos continuamente, de participar con Él continuamente, para que nuestra fe, en lugar de menguar, empiece a incrementarse. Un síntoma de que tu fe se está perdiendo, se está diluyendo, es que se empieza a endurecer tu corazón. Y entonces las prédicas ya no te hacen efecto. Entonces si le dice al pastor, el pastor perdió el punch. La palabra de Dios ya me la sé de memoria. Esta iglesia ya no me acomoda. ¿Cuál es tu pretexto para no llenarte de Dios? Porque en la manera en que tu fe va disminuyendo,
tu lejanía de Dios se está haciendo cada vez más y más. Y sabes que muchos no se dan cuenta. Pero yo como pastor me doy cuenta. Sí, mijo, ya lo vi hace 5 minutos. 15. No puedes fallar con Dios. Mira, amado, a mí cuando Dios me llamó a servir, a mí me quedó clara una convicción. Yo no puedo estar alejado del Señor. Mis vacaciones, soy ser humano, también necesito vacaciones. Mis cuestiones de trabajo, a muchos de aquí les consta, viajaba a Europa y cuando me regresaba de viajes de una semana para estar el domingo aquí en la iglesia. Con el jet lag necesario, ¿verdad? Era así todo adormeado, pero yo estaba en el servicio en el domingo. Si yo me iba de vacaciones a la playa, yo no podía quedarme el fin de semana y regresarme como muchos el domingo en la tarde para ya llegar a dormir y estar el lunes en el trabajo. Al contrario, yo tenía que regresar el viernes o el sábado para estar listo el domingo. No. Toda la gente quiere los beneficios de Dios, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. Las bendiciones de Dios tienen un precio. La salvación es gratis, pero sus bendiciones tienen un precio. Y tiene mucho que ver con el tiempo de Dios en tu vida. Hay mucha gente que cree que su permanencia dentro de una estructura de una iglesia es el tiempo de Dios. No, mi amado, el tiempo de Dios se alimenta, Dios es espíritu y el templo de Dios es espiritual. Tienes que dedicarle tiempo a Dios en tu espíritu, en la renovación de tu mente. Romanos 12:2. No te conformes, ¿verdad?, al mundo en el que estás viviendo. No te conformes al sistema en el que estás viviendo. No te conformes al ambiente laboral, no te conformes al ambiente social, al ambiente familiar, al ambiente personal. No te conformes a ello. Dice la palabra de Dios, sino sea renovado, ¿verdad? Sea cambiada, sea refrescada, sea alimentada tu mente. Y la mente solamente puede ser renovada y mejorada en Dios. Es muy curioso que estos aparatos, yo leo mucho la Biblia en el celular, pues mi vista muchas veces me da tiempo chance de ampliar, ¿verdad?, el tamaño de la letra, aunque siempre me usa más el papel, pero después veo y te da el promedio, ¿verdad? Este teléfono inteligente te da el promedio de decir cuánto tiempo le dedicas a Facebook, cuánto tiempo le dedicas a tu mail, cuánto tiempo le dedicas a WhatsApp, cuánto tiempo le dedicas a la aplicación de la Biblia o a otras aplicaciones. Y Dios tiene un contador. Ahí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu tesoro no es Dios, entonces vas a tener dioses ajenos. Porque mucha gente dice, yo ya soy bien cristiano, yo cuál imagen, cuál no. No, es que esa imagen se sustituyó por tu hijo, o por tu trabajo, o por tu esposa, o por tu esposo, o por tus amigos, o por tus amigas, o por tu escuela. Dios no está peleado con nada de eso, amado. Lo que Dios quiere es que tu fe no mengüe. Y recuerda, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El alimento de la fe es la palabra de Dios. Estás oyendo la palabra de Dios, tu fe está siendo edificada. Pero si llegas aquí y te duermes, porque te desvelaste, quién sabe qué estabas haciendo, o estás ahí y tu mente está embotada por los trabajos y los pendientes que traes, entonces no está siendo alimentada tu fe. Y es peligrosísimo olvidarse de Dios. Fíjate que ya para empezar a concluir ya esto, en Mateo 1:14, nuevamente en el Evangelio, fíjate cómo está cuadrando todo, ¿sí lo ves? Deuteronomio 8, vemos Hebreos 4, vemos Primera de Pedro, vemos Segunda de Pedro del 1 al 3, vemos ahorita, por ejemplo, Mateo, ¿verdad? Capítulo 1, versículo... Sí, exactamente. Vamos a ver Mateo 22, por favor. También había puesto en Lucas. Mateo 22, 1.
Respondió Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, subraya esto, mis toros, animales engordados, y han sido muertos, y todo está dispuesto. Vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Fíjate bien, uno se fue a su trabajo, otro a su negocio, otro tomando a sus siervos, ataron y prácticamente mataron a los enviados. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos hayan. Y saliendo los siervos por el camino juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenlo en las tinieblas afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate bien, las bodas es el momento del encuentro con nuestro Señor y su iglesia. Fíjate lo que representa. ¿Qué pasó? Muchos fueron, ¿qué? Invitados. Y te dijeron: ven, acércate, ven, participa. Participa en la iglesia, porque recuerden que la novia es la iglesia. ¿Y qué dijeron muchos? Pusieron muchos pretextos. ¿Ya vieron? Nuevamente. En pocas palabras, se olvidaron del que los estaba llamando es Dios. Muchos incluso hasta se ofendieron. Y eso es impresionante, hermano. Yo lo veo en la Biblia y lo vemos. Como pastores muchas veces llegamos a ser agredidos por la gente. Por el simple hecho de decirles: oye, hermano, hace mucho tiempo que no te veo. Oye, participa. Oye, hace esto. Intégrate. Vente a la oración. Vente al estudio de la palabra. En 20 años a mí me han agredido un par de ocasiones verbalmente, por animar a la gente a acercarse para participar de las bodas. ¿Cuál es mi interés de un siervo de Dios para con ustedes? De un verdadero siervo de Dios para con la iglesia es que no dejen de participar en las bodas del Cordero y su fe se mantenga en crecimiento. Amén. Pero fíjate, dice la palabra de Dios que inclusive cuando esos los rechazaron y Dios los aniquiló, vinieron otros que invitaron. Y seguimos aventando redes, ¿va? Y trayendo personas para que escuchen la palabra de Dios. Pero inclusive de esas personas, habrá personas que no se vistieron decorosamente. ¿Qué es una vida, qué es una vestimenta decorosa? Santidad. No le quisieron entrar a la santidad con Dios. Quisieron acercarse a Dios, pero viviendo con su vida a como les pega la gana, con su desorden, con su forma de llevar las cosas, con sus prácticas pecaminosas, y no han querido ser revestidos de ropas limpias. Y llegó un ángel del Señor, los observó, dijo: tú estás sentado en la iglesia y tú no estás queriendo incrementar tu fe, porque para incrementar su fe se necesitan empezar a dejar cosas. Ahí quieren llevar su costal de ropa sucia y a la vez un costal de ropa limpia. No se llevan, amado hermano. Lo que está sucio está sucio. Lo que está sucio se reemplaza por lo limpio. Y Dios quiere que la gente vaya mejorando su vida. Que la limpieza, ¿verdad?, en su vida pueda ser incrementada. ¿Para qué? Para que participen de las bodas con el Señor Jesucristo. Y tú dirás, amado, los tiempos se acaban. La puerta se va a cerrar. Y aquí es importante que en tu vida no te hayas olvidado de Dios.
Dios es el primer lugar en todo. Dios debe ocupar el mayor tiempo en tu vida. Y tu participación en la casa de Dios debe ser activa y no pasiva. Entonces, Dios seguirá edificando tu casa. Amén. Pónganse de pie, vamos a inclinar nuestros rostros. Y yo quisiera pedirle a la gente que incline su rostro. Me da mucha tristeza, me duele el corazón, lo digo de verdad, Dios me conoce, de tener que estar nuevamente purgando, ¿verdad?, los grupos de redes sociales de gente que ya no quiere nada de Dios, que se ha olvidado de Dios, que ya no quiere escuchar la palabra de Dios. Gente que está ahí, como esa gente con ropa sucia y que ni siquiera se apunta a un domingo para estar presencialmente, mientras otros se pelean por estar en un lugar así. Es triste que la gente no le dé la importancia a Dios como la debe tener. La tierra y los cielos pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Bendito y grande es tu nombre, Dios, que creaste el universo, Señor, que creaste las leyes espirituales, Señor, las leyes físicas, y a través de tu palabra, Dios, tú pones orden a todo, Señor, el cosmos en el universo. Tu palabra dice que el universo tan solo, Señor, es el estrado de tus pies. Es inmensa tu presencia, pero a la vez tú habitas dentro del corazón de cada ser humano que te busca y te anhela. Es inimaginable, Señor, las grandes riquezas, Señor, que tú traes para la gente, Señor, que busca y se esfuerza en encontrar tu rostro. Esta tarde, mi Dios, queremos reconocer, Señor, que este mundo sigue presionando para distraernos, Señor, de lo más valioso que eres tú, perla preciosa, perla escogida. Muchos han perdido la identidad de real sacerdocio, Jesús. Hoy te pido, mi Dios, que perdones a todas esas personas que se han acercado a escuchar tu palabra. Sé que eres un Dios de oportunidades, mi Dios. Y hoy te pedimos, Padre, que en estos tiempos postreros otorgues otra oportunidad más, Jesús, para que ninguno se pierda, Dios. Hay tanta gente que necesita la paz como solamente tú la das, Jesús. Y viven afanados y cansados, Señor. Hoy ministra, Señor, a sus espíritus. En el nombre de Jesús, toca sus espíritus, Señor. Dale de reposo para sus almas, Señor. Hazles ver, Señor, que tú eres el que soluciona todo, mi Dios, y no sus esfuerzos. Espíritu Santo, tú infundes aliento de vida, Dios. En el nombre de Jesús, que ese aliento de vida no falte, Señor, en tu casa. Que ese aliento de vida no falte en tu casa, Dios. Espíritu Santo, sopla, Señor.
olor fragante, mi Dios. Ayúdanos, Señor. No queremos perder nuestra vida, Señor, por querer atesorar lo que hoy tenemos. Libéranos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y háganos descansar en tu presencia. Oh Señor, digno es tu presencia, Señor. Digna es tu presencia, Rey de Reyes. Jesús, tú que vives por los siglos de los siglos, Señor, infunde vida, Dios, y que nunca falte sustento en tu casa, Rey. Honramos tu presencia, Señor, como el tesoro más precioso. Sopla tu aliento, Dios. Mira que estamos encapsulados en un cuerpo mortal, Rey. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Tatúa en nuestro corazón, Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Solo a Él adorarás. Solo a Él servirás. Clama siempre a Él y Él siempre te responderá, dice el Señor. Bendito sea tu nombre, Rey. Bendita sea tu presencia, Jesús. Bendito sea siempre tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Venos aquí, mi Rey. Bendecimos el día, Señor, que descienda sobre el monte de Sinaí. Bendecimos el día, Señor, que vengas por tu amada iglesia. Bendecimos ese día, Dios, cuando postrados, Señor, estaremos adorándote. Ven, Señor Jesús. No dejes tu ausencia en la vida de muchos. Llena con tu presencia, Señor, su aljaba. Ayúdanos, Jesús. Mueve tu espíritu en nuestras vidas, Dios. Mueve tu espíritu en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Bendita es tu presencia, Dios. Bendita es tu presencia, Rey. Bendita es tu presencia. Clama su presencia. Su palabra dice: el que pide recibe, y el que toca se le abre y se le atiende. Cuánta necesidad de ti se tiene, mi Dios. Cuánta necesidad de ti se tiene, Rey. Bendito Padre.
Bendito Rey. Vengan a mí, todos ustedes que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Y notarán que mi peso es ligero y fácil mi carga para llevar. Acérquense a mí, benditos de Dios, porque mi espíritu se acercará a ustedes. Preparen sendas rectas delante de mí, y mi presencia los bendecirá siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Es tiempo de sacar los ídolos de tu vida. ¿Por qué conservas aún ídolos paganos y los pones junto a mi altar de adoración? Es tiempo de que levantes un altar sólido de piedra. No lo quiero tallado, no lo quiero refinado. Debe de ser un altar de piedra, porque esas piedras simbolizan tu dedicación, la dedicación de tu templo a mí, la dedicación de tu vida, de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu ser a mí. Porque aún conservas ídolos vanos que están parados enfrente de mi altar. Derriba pues lo que te estorba y deja limpio el lugar para que mi presencia vaya contigo y se manifieste cada día de tu vida. Que la presencia del Señor esté con ustedes. Que la bendición del Padre les acompañe. Y la relación con su Hijo les fructifique. En su santo nombre que así sea.